¿Existe una tal Trinidad divina? ¿Será verdad que tenemos un Dios trino o será que Dios es, digamos que una sola persona que se manifestó de tres maneras distintas? ¿Qué dice la Biblia de la Trinidad y la unicidad de Dios? Te cuento que la semana pasada publicamos un video buenísimo hablando sobre el bautismo y la fórmula de este, y publiqué ese video principalmente para advertir al pueblo de Dios porque existe una peligrosa doctrina llamada solo Jesús, o la doctrina de los unicitarios, que enseña que hay que bautizarse en el nombre de Jesús únicamente, y se dedican a buscar cristianos para moverles de su fe y obligarles a bautizarse otra vez. Ya en el video pasado di respuesta a ese gran error doctrinal, pero quise hacer este segundo video porque creo que el dilema del bautismo, aunque es crucial, no es la raíz del problema de esta doctrina, sino que lo más grave del asunto es la teología que está detrás de esa presión religiosa para obligar a la gente a bautizarse nuevamente. Me refiero a que la raíz del problema está en la manera en que ellos tratan de interpretar la naturaleza de Dios. Creo que eso es una falsa doctrina muy peligrosa. Es por esto que decidí hacer este video donde voy a exponer los 7 errores usados por los unicitarios, al menos los errores más comunes que ellos enseñan, y así dar respuesta a los argumentos más usados por este movimiento. Pero permítame, antes de comenzar, advertirles que mi intención no es atacar a las personas, sino a la falsa doctrina en sí. Este video está dedicado primeramente a hermanos que están siendo presionados por estos grupos y no saben cómo responder, pero también hacemos este material para cualquier creyente que haya sido ya engañado por esa falsa doctrina y quiere escuchar la verdad y salir del error. Te amamos, amamos a todas las personas y deseamos que puedan conocer la verdad, y esa es nuestra verdadera intención con este video. Ya comenzamos con los 7 mitos de los solo Jesús. Amados hermanos, antes de compartirles el primer punto, les invito a todos ustedes a que nos ayuden. ¿Cómo? Dejando un fuerte like a este video, por favor, para que YouTube le muestre este video a otras muchas personas. Esa es la mejor manera como usted puede ayudarnos a expandir este video, dejando su like. Así que vamos a ver si podemos llegar a los 20,000 likes en este video. Bien, los unicitarios dicen que Dios no es trino, como nosotros creemos que tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3 personas que son a la vez un solo Dios. Ellos dicen que son 3 manifestaciones distintas de una sola persona, o sea que no existe Padre ni Espíritu Santo. Y el primer mito que ellos usan es que fue la Iglesia Católica la que creó esa falsa doctrina supuestamente de la Trinidad, y que si usted, cristiano, cree en un Dios trino, todavía estás en el catolicismo. Pero eso es incorrecto. El hecho de que la Iglesia Católica crea que Dios es trino no convierte la doctrina en falsa. Ese argumento es débil porque la Iglesia Católica también cree que la Biblia es infalible y que es la palabra de Dios, y por el hecho de que ellos crean esa verdad no la convierte en una falsa doctrina. La verdad es que la doctrina de la Trinidad no fue hecha por la Iglesia Católica, sino que era algo bien conocido tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento por la Iglesia primitiva. Los que creemos en la Trinidad de Dios no nos falta revelación ni unción del Espíritu Santo, sino que más bien los unicitarios fueron los que se movieron de la verdad por escuchar a falsos maestros. Permítame decirle de dónde salió la doctrina de los solo Jesús, porque tenemos evidencia histórica para saber que la iglesia primitiva sí creía en la Trinidad y que los solo Jesús surgieron después. En el siglo III después de Cristo se levantaron 2 herejes a poner en duda la Trinidad de Dios. Uno de ellos fue Arrio, quien se inventó la idea de que Jesús era un Dios creado, pero que no era el Dios soberano y omnipotente. De esta manera, él alegaba que no existe una Trinidad, sino que el Padre es el Dios verdadero y que Jesús es, digamos que, un Dios inferior creado. Curiosamente, esa es la misma doctrina de la secta de los Testigos de Jehová, pero al mismo tiempo surgió otro hereje con la misma intención de poner en duda la Trinidad de Dios, y se trata de Sabelio,
un sacerdote que enseñó que no existe una tal Trinidad, sino que Dios es una persona que se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, luego como Jesús en la Encarnación y finalmente como Espíritu Santo en Pentecostés. Fue ahí que por primera vez, cientos de años después de la muerte del Señor Jesús, alguien se atrevió a enseñar semejante barbaridad doctrinal. Fue entonces que la iglesia reprendió la doctrina unicitaria y estuvo en anonimato total hasta el año 1913 en California, donde a un grupo de personas emocionales y con poco conocimiento de la palabra se les ocurrió resucitar esa falsa doctrina y comenzar así a confundir a los cristianos, principalmente en Latinoamérica. Y ese, mi estimado hermano, fue el verdadero inicio de los solo Jesús o unicitarios. La iglesia verdadera nunca ha creído que fueran 3 manifestaciones en vez de 3 personas, ni la iglesia primitiva, ni la iglesia en general a través de estos 2000 años de historia. Existen de hecho muchísimos escritos de la iglesia primitiva que reflejan que ellos creían en la Trinidad de Dios y que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como Jesús enseñó. El segundo argumento errado que más escucho es que el Padre y el Espíritu Santo no son nombres y que el único nombre es Jesús. Este argumento es muy pobre porque la realidad es que el Hijo, el Verbo, se llama Jesús. ¿Por qué? Porque fue el único de la Trinidad que se hizo carne. El Padre no se hizo carne, el Espíritu Santo tampoco. El nombre de Jesús es un nombre humano, de hecho muy común y corriente en aquel tiempo cuando Jesús nació. Sucede que el Hijo, Jesús, fue el único que tomó un cuerpo humano y por lo tanto el único al cual se le dio un nombre humano. Por eso no tenemos un nombre humano para el Padre y el Espíritu Santo. Simplemente el Nuevo Testamento, Cristo nos enseña a llamarles así, Padre y Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó con varios nombres, sí, y cada nombre incluía ya a las 3 personas de la Trinidad. Al entrar profundamente lo vemos muy claramente. Pero cuando el Verbo se hizo carne, tomó un nombre humano y por eso es el único de la Trinidad que tiene un nombre humano. No obstante, no puedo terminar este punto sin aclarar que Padre y Espíritu Santo sí son nombres propios y no son simples atributos como algunos dicen. Cuando hablamos del Padre y el Espíritu Santo, no hablamos de cualquier Padre o de cualquier Espíritu. Jesús nos enseñó que nos dirigiéramos a su Padre llamándolo a sí mismo como Él lo llamaba, Padre, y a su Espíritu nos dijo que lo llamáramos Espíritu Santo. En tercer lugar, algunos unicitarios se han atrevido a decir que la cita de Mateo 28 y 19 que enseña la fórmula bautismal que fue modificada porque en el original, dicen ellos, decía que había que bautizarse en el nombre de Jesús. Pero nuevamente, eso es un intento de poner en duda el versículo citado. Los que dicen esto se basan en una cita de un historiador del siglo III llamado Eusebio. Este historiador reemplaza la frase nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la frase mi nombre. Sin embargo, esta fue una adaptación que este hombre hizo e incluso algunos eruditos alegan que Eusebio acostumbraba a abreviar escrituras en otras partes de sus escritos. Además, si hubiera una constancia de algún escrito bíblico original de esta cita que dijera lo contrario, entonces quizás pudiéramos, digamos que debatir cuál versión sería la correcta, pero la gran verdad es que no se conoce, oiga esto, no se conoce ningún manuscrito de Mateo que tenga la forma abreviada del verso. Eso es una gran mentira. De hecho, todas las traducciones antiguas tienen la lectura larga de Mateo, haciendo alusión a la fórmula como la conocemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al revisar todos los escritos de los padres en el tiempo de la iglesia primitiva, se pueden encontrar al menos 24 citas de Mateo 28, 19 usando la fórmula completa y no existen citas entre otros escritores con la versión corta. Así que es un error y un engaño grande decir que Mateo 28 y 19 haya sido modificado. Cuarto lugar, uno de los más fuertes argumentos que usan los solo Jesús es que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús y específicamente Pedro dijo en Pentecostés que se bautizaran en el nombre de Jesús.
los que sostienen esta teoría dicen que los trinitarios estamos combatiendo a los apóstoles porque ellos bautizaron en el nombre de Jesús, pero nuevamente esto es un gran error. Ya expliqué en el video pasado a qué se refiere Hechos cuando dice eso. En estos pasajes no habla de la fórmula que usaron para bautizar, sino que expresa que fueron bautizados por la fe de Cristo en su mandato y en obediencia a Él. Recordemos que en aquel tiempo había muchos tipos de bautismos como el de Juan o el de los fariseos, entre otros, y por eso los apóstoles se encargaban de explicar a los judíos que se tenían que bautizar en el bautismo enseñado por Jesús. Recordemos además que los judíos creían en el Padre, sabían quién era el Padre, creían en el Espíritu Santo, sabían quién era, pero no creían en el Hijo, no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Es por eso que hay tanto énfasis en Hechos sobre Cristo, porque los judíos lo rechazaban, pero de ninguna manera estos pasajes enseñan una fórmula bautismal. En quinto lugar, y este es uno de los argumentos que más he escuchado, dicen que Dios es uno porque el famoso pasaje de Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mi respuesta es que el sentido de este pasaje no es enseñar que Dios sea unicitario, sino que al leer el texto o el contexto se ve que el propósito del texto es resaltar el poder y singularidad de nuestro Dios por encima de cualquier ídolo. Al leer en otras versiones, por ejemplo la NBI, dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Obviamente el contexto o idea del pasaje es resaltar la grandeza de nuestro Dios como el único Dios por encima de cualquier ídolo. Sin embargo, si alguien quisiera insistir en que sí es un texto para decir que Dios es uno en persona, permítame decirle que en el original hebreo esa palabra uno es, Jehová uno es, esa palabra es ejad, y siempre que es usada se refiere a uno compuesto. Esa palabra se usa también cuando dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí uno o una es otra vez ejad, pero fíjese que es un uno compuesto porque aunque mi esposa y yo somos uno, aún así somos una unidad compuesta por dos personas que en ocasiones yo voy a trabajar, ella está en la casa, vamos a lugares distintos, somos uno, pero es un ejad, un uno compuesto. El sexto argumento de los solo Jesús es que los judíos nunca creyeron que Dios fuera plural. Ellos dicen: si le preguntas a un judío se va a escandalizar cuando vea que crees en la Trinidad, porque ellos nunca creyeron en un Dios plural, sino en un Dios único, en una sola persona. Pero nuevamente eso demuestra ignorancia, porque el judaísmo actual tiene muchísimas diferencias con el verdadero judaísmo de siglos atrás. Los judíos antiguos sí creían en un Dios único, pero plural a la vez. Esta enseñanza moderna de los judíos de que no existe un Dios plural viene de una interpretación talmúdica, no bíblica, y además ellos tampoco conciben la idea de que Dios hiciera carne, algo profetizado claramente en el Antiguo Testamento. E insisto en que muchos de los ritos y creencias de ellos en este tiempo vienen del Talmud y no de la Biblia, por lo que son muy distintos a los judíos anteriores en sus creencias. Y esto no lo digo yo, lo dicen personas importantes, rabinos reconocidos mundialmente. En fin, los judíos antiguos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, la iglesia primitiva, sí creían en un Dios plural, y cualquier persona que te diga de manera distinta es un engaño, es una mentira. Y en séptimo y último lugar, los solo Jesús dicen que si crees en la Trinidad es porque no se te ha revelado la verdad, pobrecitos, y que se te tiene que revelar para que puedas entenderlo. Eso, mi estimado hermano, es un grave error. Toda la verdad y revelación que necesitamos está en la palabra de Dios. Y si una doctrina contiene cosas que la Biblia rechaza, pues sencillamente es falsa doctrina. Los trinitarios no somos sectarios que nos falte iluminación. Más bien, los solo Jesús fueron buenos hermanos que estaban en la doctrina verdadera, ya que ellos eran trinitarios antes, algo que no te confiesan muchas veces, pero comenzaron a oír a falsos maestros y fueron desviados de la sincera fidelidad a Cristo, así como advirtió Pablo que le acontecería a los que escuchan a falsos maestros. Mi estimado hermano, permíteme
permíteme terminar con este postre de doctrina bíblica para confirmar tu fe. La Biblia es muy clara al enseñar que tenemos un solo Dios, sí, pero un Dios trino. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La unidad de Dios es bíblica, pero la unicidad no. En la creación vemos a Dios manifestándose como plural al decir: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿De quién habla? ¿De los ángeles? No, no fuimos creados según la semejanza de los ángeles, sino según Dios. Y ahí Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Dios está hablando ahí en plural porque Dios es plural. Luego en el pasaje de la Torre de Babel sucede algo similar, porque Dios dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Nuevamente Dios hablando en plural. También en Isaías 6 dice el profeta: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Note nuevamente cómo Dios habla y se manifiesta como un Dios plural. En el Nuevo Testamento, por favor, tenemos evidencia de sobra, más que suficiente, porque se nos enseña, por ejemplo, que el Padre envió al Hijo. El Hijo no se envió a sí mismo. Luego el Hijo, antes de ir al cielo, promete que Él se iría, pero que el Padre enviaría otro Consolador. Note cómo Jesús habla de otro Consolador, no de sí mismo. En el bautismo de Jesús vemos una muestra muy clara de la presencia de la Trinidad, porque el Padre habló desde el cielo, el Hijo estaba en las aguas siendo bautizado y el Espíritu Santo se vio visiblemente descendiendo del cielo en forma de paloma. Los solo Jesús no saben cómo explicar este evento y dicen que es que Dios es omnipresente. Sí, pero eso combate lo obvio, porque Jesús estaba en ese tiempo en un cuerpo humano que no era omnipresente, ni tampoco Jesús era ventrílocuo para decir, hablar desde el cielo a sí mismo. Obviamente este pasaje muestra a las tres personas interactuando al mismo momento, pero separadamente: el Padre hablando en el cielo, el Espíritu descendiendo en forma de paloma y Cristo Jesús en un cuerpo humano siendo bautizado en las aguas. Otro dato es que a Jesús lo vemos en varias ocasiones orando. ¿A quién? A sí mismo, no, al Padre. Jesús no estaba orando consigo mismo, ni estaba haciendo un drama o show para hacerles creer a los discípulos que estaba orando a un Padre imaginario o a sí mismo. Juan 17 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. Levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. También en la cruz vemos a Jesús orando. ¿A quién? A sí mismo, no, al Padre, y diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pregunto, ¿a quién estaba orando Jesús ahí? ¿A sí mismo? No, estaba orando al Padre, porque Él mismo nos enseñó que hay que orar a la persona del Padre, usando al Hijo como la llave, como el camino para acceder a Él. Evidentemente el hombre no podría ser salvo sin la obra de las tres personas de la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres cooperaron y cooperan para la salvación del hombre. Así que, mi estimado hermano, esto está muy explicado, muy claro en la Biblia, y nuestra misión es simplemente creer por fe lo que la palabra enseña, no intentar meter a Dios en una cajita o tratar de poner el océano en un pequeño envase. No, mi consejo es que no te dejes engañar. Y si te has sentido confundido, con amor te digo que aún estás a tiempo de salir del error y creer a la verdad. Yo espero con sinceridad y con amor que este video ayude a muchísimos cristianos a través de todo el mundo. Y si tú deseas que así sea, por favor, quiero pedirte nuevamente que nos dejes tu like y que comentes abajo qué te pareció ese video. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que ahora mismo te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que lanzamos cada miércoles aquí en nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga mucho. Un fuerte abrazo. Maranata, Cristo viene pronto.